última parte de la materia para el examen que vamos a tener el lunes, el 1 de marzo. Bien, entonces fíjense, la transformada de Laplace es una herramienta muy importante porque muchas de las cosas que hemos visto hasta ahorita se van a facilitar bastante pues, con esta herramienta, con esta técnica de las transformadas de Laplace. Entonces primero vamos a definir la transformada de Laplace de funciones. Fíjense, sea f una función L1 local, causal, ya saben lo que es causal, o sea, la multiplican por la función de Heaviside, con el soporte contenido en el intervalo a infinito. O sea, fuera de allí, la función es 0. Fuera de ahí de ese soporte, del soporte de la función. Y consideremos la integral, esa integral indefinida, esa integral impropia, perdón, una integral impropia de menos infinito a infinito, de la exponencial de menos tz f de t de dt. Y fíjense, z es un número complejo. Z es un número complejo. Entonces z se puede escribir como xi más i eta. Una de las características que tienen los números complejos, para que lo tengan presente, es que no se pueden ordenar. Usted no puede decir el complejo Z1 es mayor que el complejo Z2. Como si lo pueden decir en los números reales, pues. El 3/4 es menor que 8. O el 5 medio es menor que 1. Mayor que 1. Eso lo pueden decir en los números reales. En cambio, los números complejos ustedes no pueden. Un número complejo ustedes no pueden ordenarlo. No pueden decir que es mayor o menor que este. El valor absoluto sí, porque el valor absoluto es un número real. El valor absoluto de z es un número real. Bien. Entonces, z es un número complejo, viene dado por la parte real que es xi más la parte compleja que es esta. Y decimos que f de t es transformable en Laplace o Laplace transformable, o sea, tiene transformada en Laplace, sí y solo si la integral converge absolutamente. Es decir, que la función e a la menos tz f de t pertenece a L1. Pertenece a L1. Como función de t. Eso quiere decir que pertenece a L1, quiere decir que la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de e a la menos tz f de t es menor que infinito. Bien. Entonces, si f de t la Laplace transformable con la integral absolutamente convergente para z igual a z sub 0, la parte real de z sub 0 es xi sub 0. Como el soporte de f está contenido en a infinito, entonces a f de z la vamos a definir como la integral entre a infinito de e a la menos tz f de t de dt. Fíjense, f de t de dt. Fíjense que ahí hubo un error, ¿no? Hay un error porque arriba escribí f de x y no es f de x, es f de z. Eso es f de z. Ahí hay un error en la primera ecuación, ahí en la número 1. Eso es f de z. Bien. Entonces, revisen eso. Entonces, fíjense, la transformada de Laplace, la f de z, va a ser igual a la integral entre a infinito de a la menos tz f de t de t, que converge. Y tenemos que la parte real de z es igual a xi, que es mayor o igual que xi sub 0. Que xi sub 0. Entonces, fíjense, ¿quién es el valor absoluto de e a la menos tz? Usted reemplaza a la z, la reemplaza por xi más y eta, la reemplazan, toman valor absoluto, el valor absoluto de ese producto es el producto de los valores absolutos. Ustedes saben que el valor absoluto de e a la menos i eta por t, eso es 1. Eso es 1, porque ahí tienen ustedes dos valores absolutos.
Y eso les va a dar el E a la menos T xi. Como E a la menos T xi es positiva, es un número positivo, entonces el valor absoluto de algo positivo es el mismo número, por eso le quitan el valor absoluto y les queda eso que está allí. Como xi es mayor que xi sub 0, entonces 1 sobre E a la T xi es menor que 1 sobre T a la xi sub 0, por lo tanto, por eso ustedes ponen allí que eso es menor o igual que E a la menos T xi sub 0 f de t. Con la integral entre a infinito de E a la menos T xi sub 0 de f de t converge, de modo que converge también la integral entre a infinito de E del valor absoluto de E a la menos T z f de t para xi mayor o igual que xi log sub 0. De lo anterior se desprende que para la integral de Laplace 1 hay tres posibilidades. No converge para todo z complejo. Un ejemplo es no converge si h de t es de la forma e a la t cuadrado, que crece demasiado rápido cuando t tiende a infinito. Entonces esa integral no va a ser convergente. Y f de t no es transformable en Laplace. No es transformable en Laplace. Converge para todo z que está en C. Un ejemplo es h de t igual a e a la menos t cuadrado, que decrece sumamente rápido cuando te va a infinito, y f de z está definido en todo el plano C. O el caso más común, la integral de Laplace converge absolutamente en algún semiplano xi, que es igual a la parte real de z mayor que alfa. Converge allí, pues, en ese semiplano, que es el caso más común, pues el caso que más no vamos a ver. Entonces, hay tres posibilidades: o que no converge, o converge para todo, o converge en una región de este tipo, pues. Bien. Y diverge o no converge absolutamente para xi menor que alfa. Podemos interpretar el caso B como el caso, podemos interpretar el caso B como el caso C con alfa igual a menos infinito, y el caso A como el caso C con alfa igual a infinito. Bien, en el semiplano xi mayor que alfa, f de z es igual a menos integral entre menos infinito e infinito de e a la menos tz f de t es una función analítica de z, ya que podemos calcular la derivada de f de z por derivación bajo el signo integral, y la derivación de f de z bajo el signo integral. Entonces ustedes meten el signo integral dentro de la integración, intercambian el signo integral, derivación con el signo integral, y ven que f' de z es igual a la integral entre menos infinito a infinito de menos tf f de t y a la menos tz de dt. Es decir, fíjense la primera propiedad: si la transformada de f de t es igual a f de z, entonces la transformada de menos t f de t es f' de z. F' de z. Y en general, solo por inducción, ustedes pueden escribir menos 1 a la n, por tf de t, la transformada de menos 1 a la n de t a la n, f de t, de menos 1 a la n, t a la n, f de t, va a ser la transformada de esa, va a ser la derivada de f grande de z. O sea, ahí tienen esa fórmula que tienen allí. Menos 1 a la n, t a la n, f de t, la transformada de esa función, es la derivada de la transformada de f de t, derivada. Ahí tienen ese resultado 3 va a ser muy importante para resolver ecuaciones diferenciales. Va a ser muy importante inclusive para resolver ecuaciones coeficientes variables, como veremos luego. Bien, aquí introducimos la notación
que la transformada de f de t es igual a f de z para f de t, Laplace transformable, cuya interpretación precisa requiere de algunos comentarios. Veamos a ver un primer ejemplo. Sea f de t igual a la función de Heaviside centrada en t igual a a. Usted recuerda que esa función es 1 para los t mayores o iguales que a y 0 para los t menores que a. Y entonces vamos a calcular quién es f de z. Y por supuesto, como h de t menos a es 0 entre menos infinito y a, entonces solamente me interesa integrar entre a e infinito, donde h de t menos a entre a e infinito vale 1. Vale 1. Entonces tengo, por definición de la transformada de Laplace, tengo que eso va a ser igual a esa integral que está allí, que puedo resolver directamente. Pues, directamente. Y al evaluar en los límites, en t igual a y en t igual a infinito, tengo e a la menos az sobre z, y tengo el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre z e a la menos tz. Por supuesto, el límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre z e a la menos tz, eso va a ser igual a 0. Aquí voy a ver, fíjese, aquí lo voy a hacer. E a la menos tz en valor absoluto. Z es un número complejo, aquí lo están viendo. Aquí lo están viendo. Está acotado para t mayor que infinito. Si solamente si epsilon xi es mayor que 0. Y vemos entonces que este límite existe solamente si xi es mayor que 0. Y en este caso el límite es 0, es decir, que f de z es igual a la integral de menos infinito a infinito de e a la menos tz, f de t, donde f de t es h de t menos a, eso igual a e a la menos az sobre z, en el semiplano parte real de z mayor que 0. Entonces, ya ustedes están viendo que la transformada de Laplace de la función de Heaviside centrada en a es e a la menos az sobre z. Ya están viendo ese primer ejemplo. Pero observemos que la función e a la menos az sobre z es analítica en todo el plano 6, también para xi menor que 0, excepto en z igual a 0, donde tiene un polo simple. Es la función e a la menos az sobre z definida y analítica en todo c menos 0, que nos importa, y es de importancia secundaria el hecho de que en el semiplano xi mayor que 0 podamos representar a la exponencial de menos a a la z sobre z como la integral de Laplace de a la integral entre a infinito de a la menos tz de t. Bien, por la transformada de Laplace de h de t menos a, entendemos entonces que es igual a e a la menos az sobre z en toda su región de analiticidad en el plano complejo. Y por lo tanto escribimos que la transformada de Laplace de h de t menos a es e a la menos az sobre z, donde a es un número real, sin agregar que parte real de z es mayor que 0. Así entonces, con f de t transformable a Laplace f de z, indicamos que f de t es Laplace transformable y tiene transformada de Laplace f de z como función analítica en toda su región de analiticidad. En toda su región de analiticidad. Aquí va una pequeña tabla que ustedes pueden deducir. Esta se deduce aplicando una serie, aplicando la definición. O sea, fíjense, la transformada de la función h de t e a la lambda de t es igual a 1 sobre z menos lambda. Lambda es un complejo, pues. Lambda es un complejo o un real, pues, donde la parte imaginaria es 0, en todo caso. Fíjense, ahí tienen una pequeña tabla. Ustedes tienen que tener una tabla. Ustedes
para poder resolver los problemas, ustedes necesitan una tabla de las transformadas en Laplace, digamos, más comunes. Pues, por ejemplo, la transformada de h de t coseno de at es z sobre z cuadrado más a cuadrado. La transformada de h de t seno de at es a sobre z cuadrado más a cuadrado. La transformada de h de t coseno hiperbólico de at es z sobre z cuadrado menos a cuadrado. Y la transformada del seno hiperbólico de at es a z cuadrado menos a cuadrado. Y fíjense, este otro interesante, la transformada de h de t, t a la n, e a la lambda t, no a la lambda por t, ese t va arriba en la exponencial, ese t va en la exponencial, es lambda t. No, el t no está multiplicando a la e por el lambda, sino es e a la lambda t. Entonces eso va a ser igual, esa transformada es igual a n factorial z menos lambda n más 1. Todo esto se prueban. Lo que pasa es que aquí ya estoy dando como una especie de tabla, pero todo eso yo lo puedo probar. Todo eso lo puedo probar porque fíjense ustedes, por ejemplo, si usted quiere probar la de h de t coseno de at, ustedes escriben en forma, la pueden escribir, digamos, el coseno, o sea, ustedes saben que e a la it o e a la iat es coseno de at más i seno de at. ¿De acuerdo? Y con el conjugado es e menos iat, será coseno de at menos ia seno de t. Restan, hacen eso y trabajan, digamos, con las exponenciales para llegar al resultado de calcular la transformada de h de t coseno de at. O sea, ustedes van a aplicar, ustedes no van a trabajar directamente con la función coseno de at, sino van a escribir la función coseno de at como una suma de la exponencial de e a la iat más e a la menos i de at sobre 2. Y ahí con eso y la integral que tienen de e a la menos az h de t coseno de at, pero el coseno de at lo escriben con exponenciales, llegan a esos resultados. Esa es la manera de resolver allí. Para seno, coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Ya coseno hiperbólico y seno hiperbólico yo los tengo en exponenciales, entonces lo puedo hacer directamente. Bien, todas estas fórmulas se pueden obtener directamente de 2, vía integración más adelante cuando tenemos la transformada de Laplace de distribuciones y las reglas operacionales de la transformada de Laplace. Tendremos métodos mucho más eficientes para obtener estas transformadas sin integración. Entonces vamos a dejar para cuando lleguemos a esos métodos más eficientes. Bien, transformadas en Laplace de distribuciones. De la misma forma, tenemos entonces una función f que es localmente integrable, de soporte compacto. Entonces podemos escribir que la integral de menos infinito a infinito de e a la menos tz f de t de t como un corchete. Ahí está el corchete. Entonces, al escribir ese es f de z. F de z es el corchete de f de t e a la menos tz derivando con respecto a t. O sea, eso es igual a la integral entre menos infinito a infinito de e a la menos tz f de t de dt. Entonces, fíjense, la transformada de Laplace la vamos a escribir como ese corchete 5 que aparece aquí, el corchete 5. Esta es la transformada de Laplace vista como una distribución. Donde el corchete con su t abajo significa que la variable en el corchete con el que voy a integrar es t y no z. Voy a integrar con respecto a t y no con respecto a z. El corchete existe para todo z que está en C, es decir, f de z
es definida y analítica en todo el plano complejo C, es decir, una función entera. Eso es lo que llaman en análisis complejo una función entera. Una función que es analítica y está definida y analítica en todo el plano complejo. Es lo que llaman una función entera, por definición en variable compleja. Ahora, será claro que la misma fórmula 5 tiene sentido para distribuciones de soporte compacto. Así que adoptamos a 5 como la definición de f de z para una f que sea una distribución, o sea, que esté de prima de R, una distribución de soporte compacto. Entonces, sea f una distribución de soporte compacto, entonces f' generalizada, f segunda generalizada, en general todas también son de soporte compacto, y la transformada de la derivada enésima de f generalizada, fíjense allí, es igual al corchete. Aplico la definición de derivada en distribucional, y entonces paso eso para el otro lado y me queda menos 1 la n f de t, la derivada enésima con respecto a tn de e a la menos tz, derivo n veces con respecto a t, y eso me va quedando eso que está ahí, menos 1 a la n, f de t, menos z a la n, e a la menos tz. Todo eso a la integral va a ser con respecto a t, y eso por las propiedades de la distribuciones, el menos z a la n lo saco fuera, porque yo la integración la voy a hacer con respecto a t, lo saco fuera y me queda f de t, e a la menos tz, y eso es igual a z a la n, el menos con el menos me da z a la n, f de t, e a la tz, y eso me da z a la n, f de z. Entonces, fíjense, la transformada, fíjense esa fórmula tan interesante, la transformada de la derivada enésima, la transformada de la derivada enésima generalizada de la función, la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de la derivada enésima generalizada de la función f, va a ser z a la n f de z, donde f de z es la transformada de f de z pequeña, pues, de f de t, perdón, donde f de z es la transformada de f de t. Bien, ahí tienen otra fórmula. Bien. Entonces, fíjense, en este ejemplo segundo, vamos a calcular la transformada del delta Dirac centrado en A. Y lo vamos a calcular utilizando el corchete, porque es una distribución. Entonces, la transformada de Laplace del delta de Dirac centrado en A, de t, va a ser el corchete de delta de Dirac centrado en A de t con e a la menos tz con respecto a t, porque la integral va a ser con respecto a t. Pero fíjense ustedes, por definición, el corchete con la delta de Dirac, la t se reemplaza por la a. Entonces, ese corchete es igual a e a la menos az. Por lo tanto, la transformada del delta de Dirac centrado en A va a ser la transformada de Laplace del delta de Dirac centrado en A, va a ser igual a E a la menos AZ. Y de allí yo veo de 7, yo veo que si A es igual a 0, entonces la transformada del delta de Dirac de T centrada en 0, porque A es 0, es igual a E es igual a 1, porque eso va a ser E a la menos 0 por Z, que es E a la 0, que es 1. Entonces, fíjense, ya ahí tengo dos resultados muy útiles, que la transformada de Laplace del delta de Dirac centrado en A es E a la menos AZ, y la transformada de Laplace del delta de Dirac centrado en 0 es 1.
Entonces, de 6 y 7, también tenemos, utilizando la relación 7, que la derivada enésima de la transformada, en Laplace del delta de Dirac centrado en A de t es z a la n e a la menos az. O sea, va a ser z a la n la transformada del delta de A, que es e a la menos az. Y por supuesto, la transformada de Laplace de la derivada enésima del delta de Dirac va a ser z a la n, porque eso sería z a la n, la transformada del delta de t, que es 1, entonces me quedaría z a la n. La fórmula 6 es muy útil para hallar la transformada de Laplace, como ilustra el próximo ejemplo. Esa fórmula 6 es muy útil. Que la transformada de la derivada enésima generalizada de t es z a la n f de z, donde f de z es la transformada de la f de t. Bien, veamos este ejemplo. Sea f de t con gráfica, fíjense, f de t viene con esa gráfica. F de t va con esa gráfica. Fíjense cómo es f de t. A la izquierda de A vale 0, a la derecha de A vale 0, entre menos A y 0 vale A más T, y entre 0 y A vale A menos T. Entonces, fíjense, ya es un ejemplo. Ya ese es f de t. Entonces, fíjense, si ustedes hacen la primera derivada de esa, ahí no hay salto. Ahí no hay salto. La primera derivada de esa me da entre menos infinito y menos a me da 0. Pero entre menos a y 0, la derivada de esa me da 1. Me da 1. La primera derivada me da 1. Entre 0 y a, esa derivada f de t es a menos t. La derivada me da menos 1. Me da menos 1. Y a la derecha de a da 0. Entonces, ya la primera derivada tiene salto. Tiene salto. Salta en menos a, salta de 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Tiene salto. Y entre 0 y a, la función va a menos 1. Va a menos 1. Entonces, en 0 tengo otro salto. En 0 tengo otro salto. Por la izquierda vale 1 y por la derecha menos 1. Por la derecha menos 1 y por la izquierda 1. Entonces, para la segunda derivada, voy a ver, tengo un salto en menos a. Por la derecha, por la izquierda vale 0 y por la derecha vale 1. Entonces me queda delta menos at. En 0 tiene un salto. Por la izquierda vale 1 y por la derecha vale menos 1. Entonces eso va a ser menos 1 es menos 2, delta 0 de t, o sea, delta de t. Y en A tiene otro salto, por la derecha vale 0 y por la izquierda vale menos 1. Entonces era 0 menos 1 me queda 1, me queda delta de AT. Esa es la segunda derivada generalizada de f. Entonces, bien. Yo quiero hallar la transformada de esa función de f de t. Entonces, ya yo sé quién es. Pero por la fórmula, yo sé que la transformada de las derivadas segundas generalizada es EZ cuadrado por f de z, donde f de z es la transformada de f de t. Entonces, por la fórmula, z cuadrado, tomo transformada a ambos lados. Entonces, la transformada de la derivada segunda generalizada de t es z cuadrado f de z. La transformada de delta menos a de t es e a la az. La transformada de menos 2 delta de t es menos 2 porque la transformada de delta de t vale 1. Y la transformada de delta a de t es
E a la menos AZ. Allí despejo a f de z y me queda esa expresión. Y eso es todo. Fíjense, aquí ya no necesito ya utilizar integrales ni nada, pues, sino simplemente derivando. No tengo que utilizar la fórmula que si voy a integrar entonces desde 0 a menos a vale tanto, desde a 0 vale tanto, de 0 a vale tanto, de a infinito vale tanto. No, aquí lo hago directamente sin tener que ponerme, sin tener que utilizar esta definición, pues. Sin tener que utilizar esta definición, pues. Sin tener que utilizar esta definición, estas definiciones, ni nada de eso. Bien. Bien. Ajá. Como FDT es de soporte compacto, sabemos que FDT tiene que ser analítica en todo C, es decir, que a pesar de z cuadrado en el denominador de la expresión de f de z, no puede haber singularidad en z igual a 0. De hecho, aplicando L'Hopital, fíjense cuando z va a 0, fíjense cuando z va a 0, eso es 0 sobre 0, porque e a la 0 es 1, más e a la 0 es 1 también, eso, 2 menos 2 es 0 sobre z cuadrado. Y entonces aplico L'Hopital, aplicando L'Hopital veo que dividir sobre z cuadrado no tengo ningún problema porque solo va a ser una singularidad. Pues ese límite existe, el límite de f de z cuando z tiende a 0 vale a cuadrado. Entonces el límite existe, por lo tanto esa función f de z es analítica para todo z. No va a haber singularidad en z igual a 0. En 5 asumimos que f de t sea de soporte compacto. Pero el corchete existe, por supuesto, en casos más generales. Supongamos que f sea localmente integrable, causal y de orden exponencial para t mayor que infinito. Fíjese la propiedad que le estoy poniendo a f. Además de f de ser causal, localmente integrable, es de orden exponencial. ¿Qué quiere decir que es de orden exponencial? Es decir, yo digo que una función localmente integrable, causal, es de orden exponencial si el valor absoluto de esa función es menor o igual que a e a la kt. Para ciertas constantes a mayores que 0, k está en R y para t suficientemente grande. En otras palabras, para t tendiendo a infinito, f de t en valor absoluto no crece más rápido que esa exponencial que está allí. Eso es lo que quiere decir entonces que la función es de orden exponencial. Entonces, las funciones de orden exponencial, esas funciones que son de orden exponencial, siempre me voy a garantizar de que esas funciones van a tener transformadas en Laplace. Entonces, si la función es de orden exponencial, entonces para t mayor o igual que t0, tenemos que z, que es un complejo de x más i a la n, hago esos reemplazos que están allí, la integral entre t0 y infinito de e a la menos tz f de t de t, como el valor absoluto de f de t es menor o igual que a e a la kt, reemplazo eso acá y me va quedando esta expresión que está allí, ¿no? Me va a quedar que converge para x mayor que k, lo que implica que la integral entre menos infinito e infinito converge absolutamente en el semiplano x mayor que k, de modo que f de t es transformable en Laplace o Laplace transformable. Es decir, para todas las f que estén en L1 log, o sea, que sean localmente integrables, causales de orden exponencial, son transformables en Laplace. O sea, no, fíjese, esta es una condición que me garantice cómo debe ser la función para que tenga transformables. Una función que no cumple esto, por ejemplo, que no sea de orden exponencial, no tiene transformadas en Laplace. Como vimos en este caso, miren, aquí yo vi un ejemplo. Aquí yo vi un ejemplo de esta cuando lo vi.
Aquí fue. En este caso, en el caso A, fíjense, E a la T cuadrado. E a la T cuadrado, ese no es de orden exponencial. Ese no lo puedo hacer menor o igual que E a la KT. Esto crece más rápido. Por eso es que no tiene transformaje a Laplace. Esas funciones que no sean de orden exponencial, esa no les voy a poder encontrar la transformaje a Laplace. Entonces, aquí tengo una condición poderosísima. Claro, yo los ejemplos que les voy a dar, las funciones que voy a tener van a ser transformadas en Laplace, porque van a ser de orden exponencial. Pero una función que violente esto de que no sea de orden exponencial, o sea, que crece más rápido que la exponencial, no va a tener transformada en Laplace. Entonces, ya esa es una condición para la existencia de la transformada en Laplace. Bien. Bien. Para todas estas funciones, la fórmula 5 sigue válida y también la fórmula 6. Cada función acotada es seguramente de orden exponencial. Bien, veamos, sigamos con ejemplos. Entonces, vamos a los ejemplos que les dije anteriormente. Cómo se calcula. Entonces, fíjense, yo tengo la función f de t, h de t, coseno de at. Coseno de at. Esa función en cero se pega, en cero hay una discontinuidad, porque la h de t es la función de Heaviside alrededor de cero. A la izquierda de cero, h de t vale 0 y a la derecha de 0 vale 1. Entonces, cuando tomo t igual 0, coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1 y h de t es menos es 0. Es 0. Entonces, ahí tengo un salto. H de t es 0 y el coseno en 0 vale 1. Hay un salto de 0 a 1. Por lo tanto, allí tengo una discontinuidad y aplico la derivada generalizada. Entonces, la derivada generalizada es la derivada clásica de h de t coseno de at, que es menos a h de t seno de at, más el salto. El salto por la izquierda vale 0 y por la derecha vale 1, centrado en 0. Entonces eso me da delta de t. Delta de t. Bueno, voy a la segunda derivada. La segunda derivada, el seno en 0 es 0 y el h en 0 es 0. Allí no tengo problemas de salto con la menos a h de t seno de at. Entonces derivo eso y me queda menos a h de t. Pero el seno es el coseno por la derivada interna, que es a. Con el otro a me queda menos a cuadrado h de t coseno de at, más la derivada del delta de Dirac. Entonces, la segunda derivada generalizada, fíjense, el h de t coseno de at es f de t. Entonces me queda menos a cuadrado f de t más delta prima de t. Reemplacé a h de t coseno de at por f de t. Y me da eso que está ahí. Entonces, tomo transformada a ambos lados. Entonces, la transformada de la derivada segunda es z cuadrado f de z, donde f de z es la transformada de f de t. Tomo transformada en menos a cuadrado f de t, eso es menos a cuadrado f de z. Y la transformada de la derivada de delta prima de t es z, por esto que acabamos de ver acá. ¿Dónde la escribí? Por esto que acabamos de la derivada. Espérate, ¿dónde dice la de la derivada? ¿Dónde están las de la derivada? Bueno, por ahí las puse.
Ok, la derivada de Z da E, aquí está. La derivada de delta de T, Z. Okay. Delta prima, la derivada delta prima de T de la delta central de 0 es Z, delta prima, N vale 1. Es lo que estoy usando acá. La derivada de la transformada de Laplace de delta prima de T es Z. Bien, entonces saco factor, paso todo para aquel lado y me queda Z cuadrado, F de Z más A cuadrado de F de Z igual a Z. Saco F de Z, factor común, y me queda que F de Z igual a Z sobre Z cuadrado más A cuadrado. Donde F de Z es la transformada de F de T. De esa manera. O sea, aquí vieron que no utilicé para nada integración, pues, sino basándome en la fórmula de la segunda derivada generalizada. Bien, de esa misma forma puedo hacer este otro ejemplo. Ahora tengo h de t igual, f de t igual a la función de Heaviside, h de t a la 4. Bueno, aquí hago varias derivadas. Fíjense, aquí no hay salto. Fíjense que no hay salto. Porque en t igual 0, t vale 0 y la h en 0 vale 0. No hay salto. No hay saltos, no hay saltos, no hay salto en ninguna. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ni en la cuarta. En la quinta, esto es 0. Esto es 0. Ajá. Perdón, en la quinta derivada es 24, derivada de h' de t. Pero la derivada de h' de t es el delta. Es el delta. Entonces, fíjense, llego a derivada quinta de t igual a 24 delta de t. Entonces, la transformada de la f quinta de t es c z a la 5 f de z. Y la transformada de 24 delta de t es 24 la transformada de delta de t, que es 1. Por lo tanto, f de z me queda igual a 24 sobre 5. A 24 sobre 5. Bien. Ajá. Bien. Otra manera de haberla hecho es utilizando esto, ¿no? Como también se ve de 4, última línea con lambda igual a 0 y n igual a 4. Otra manera de hacerlo. Bien. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver las reglas operacionales. En lo que sigue supondremos que f, g están en d' más, son Laplace transformables. Él es un operador lineal. Entonces, la transformada de la suma es la suma de las transformadas. La transformada de una constante por una función f de t, la constante por la transformada de la función. Y este es muy importante, muy importante, este que está aquí, donde la transformada de la convolución, la transformada del producto de convolución es igual al producto de las transformadas. Es la transformada de f de t convolución g de t es la transformada de f de t por la transformada de g de t. Llamo f de z por g de z. Este ejemplo es de gran ayuda. Ese resultado, perdón. Ese resultado es de gran ayuda. De gran ayuda. Entonces, fíjense, ahí lo pueden probar utilizando corchete. Allí lo prueban utilizando corchete.
Fíjense cómo se hizo. Entonces, la definición de la convolución está allí. F convolución GDT transformada es el corchete de la F convolución GDT con E a la menos TZ de T. ¿De acuerdo? Y entonces, por convolución, eso va a ser entonces F de U con el corchete de G de B con E a la menos U más B de Z, Z. Y allí empiezo a trabajar, trabajo con E a la menos U de Z, G de B, E a la menos B de Z, eso que está allí. Y voy teniendo, llamo a G de Z, fíjense, G de B con E a la menos B de Z, eso es G de Z grande, y F de U con E a la menos UZ, eso es la F de Z grande, y ahí tengo el producto. Pues. O sea, utilizando corchete es muy sencilla. Si se la ponen a hacer utilizando las integrales, hay que hacer unos cambios, no sé qué, es más complicado la cuestión. Es más complicado la cuestión. Entonces, fíjense, el gran resultado acá es ese, pues, que la transformada de la convolución de dos distribuciones, la transformada de la convolución de dos distribuciones va a ser el producto de las transformadas. La transformada de la convolución es el producto de las transformadas. Ese es el gran resultado. Y también yo puedo utilizando estos resultados, probar cosas tan interesantes como esta, pues, que la derivada, la transformada de Laplace de la derivada enésima generalizada de T es Z a la N F de Z. ¿No? O sea, fíjense, yo sé que ustedes recuerdan la regla de la elevación de la convolución. O sea, la derivada enésima generalizada de T va a ser esto que está aquí. O sea, esto que está aquí. Porque esto que está aquí es lo mismo que escribir delta de T derivada enésima generalizada de T. Y delta de T convolución derivada enésima generalizada de T va a ser igual a F derivada enésima generalizada de T, porque el delta de T va a ser una identidad para el producto de convoluciones. Eso es lo que utilizo yo. Aquí utilizo las propiedades, digamos, de las derivadas de la convolución. Bien, y entonces esto que está aquí va a ser precisamente el producto de la convolución. La transformada de esa convolución va a ser la transformada del delta n de t por la transformada del f de t. La transformada del f de t es f de z y la transformada de la derivada enésima del delta dirá de t es z a la n por la transformada del delta dirá de t, que es 1. Por lo tanto me queda z a la n f de z, ya que vimos esto. Bien, o sea, eso me ayuda bastante. Y fíjense, ahí voy demostrando, utilizando ya ese hecho, fíjense lo interesante, este va a ser la fórmula de traslación, la transformada del trasladado de T menos A es E a la menos AZ F de Z. Si fuera el trasladado hacia la izquierda de T más A, en vez de E a la menos AZ, sería E a la AZ F de Z. O sea, todo eso lo puedo hacer. Traslación en Z, traslación en A. Ahí voy. Después tenemos la fórmula esta de reflexión, de dilatación. Todas estas las podemos ver fácilmente. Bien.
Entonces, fíjense, vamos a dejarlo aquí, porque fíjense, yo tengo, aquí viene viene una parte bien interesante, que tengo que mandar un material sobre esto, justificar bien esto de la transformada inversa, la inversión de la transformada en la plaza. Entonces, para la clase que viene, antes de ver esto, les mando ese material y vamos a dejarlo aquí. Aquí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Las reglas operacionales, revisar de nuevo las reglas operacionales. Les preparo unos ejercicios para la clase del miércoles y el material para justificar la inversión de la transformada de la plaza. Y bueno, y como está el lunes de carnaval, no los quiero agobiar tanto para que, aunque estemos en cuarentena, en COVID, no sé qué, podamos disfrutar un poco el lunes de carnaval. Entonces, nos veríamos el miércoles, ¿ok? Nos veríamos el miércoles. Perfecto. Gracias, pues. Gracias a usted, profesor. Okay, Feliz día. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos el miércoles para hacer a la hora, para hacer un poco más de esto. Y yo le mando un material el miércoles con la fórmula de inversión. Y después vendríamos para las aplicaciones, pues. Tendríamos entonces 3 clases más antes